para mí es un reto, pero también es un privilegio el traer la palabra del Señor, ¿no? No es fácil, pero pienso que el Señor quita todo temor de nosotros y nos trae libertad, y su palabra es libertad, definitivamente. Vamos a seguir con todo lo que se ha visto anteriormente, ¿no? Estamos conociendo lo que es la verdad, y es demasiado importante que nosotros podamos enfocarnos siempre que vengamos a la palabra en esta verdad. Porque si no sale la verdad de Dios a la luz y no ilumina nuestro pensamiento, nosotros vamos a estar creyendo que es verdad lo que nuestra mente natural entiende, y lo que el Señor realmente quiere en nosotros es quitar de nosotros esa mente natural y darnos de Él. Y por eso es tan importante seguir con el tema de verdad. La palabra de Dios nos dice que en este mundo, mientras nos llegue el tiempo del fin de esta etapa, nos dice y nos advierte, dice, habrán guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación, los hijos contra los padres contra los hijos, el marido contra la mujer contra el marido, y así podemos poner mil cosas de lo que va a pasar, ¿no? Porque la naturaleza humana está llena de pleito. La naturaleza humana está llena de abuso. La naturaleza humana se impone. Está llena de forzar. Está llena de injusticia, llena de iniquidad y llena de todos los otros atributos humanos que nosotros le podamos poner. Esa es la naturaleza humana. Entonces, si nosotros dejamos que esto nos distraiga, de nuestra vocación, espiritual en el camino que ya estamos. Entonces, nosotros ahí sí nos vamos a prestar al juego del enemigo, ¿sí? Entonces, ¿qué tan necesario y qué tan importantísimo realmente es escuchar al Espíritu de verdad, para que los que son hijos ya empiecen a dar ese fruto, ¿sí? Empiecen a dar ese fruto y empiecen a entenderse en el Señor, ¿no? Y definitivamente los que ya somos hijos y los que hemos recibido el Espíritu Santo, justamente esa no fue una obra nuestra, esa fue una obra de Dios, y es una obra legítima, porque nosotros en un momento abrimos nuestro corazón y el Señor vio nuestro corazón y hizo esa obra en nosotros de hacernos hijos, ¿sí? Entonces, somos hijos legítimos porque nosotros dimos ese paso. Pero eso es lo que nosotros tenemos que entender y tenemos que creer en nuestro corazón, que yo ya soy un hijo. Y que esta manera de pensar, y la palabra nos dice, pero ¿con qué mente estoy yo escuchando? ¿Con qué mente estoy leyendo? ¿Con qué mente estoy entendiendo? Ustedes han visto siempre que, no, pues son los últimos tiempos, porque hay guerras, porque hay pandemia, la humanidad está terrible. La humanidad ha estado terrible siempre, porque la naturaleza humana es esa. Pero ahora es peor que antes, porque ustedes ven, no, los tiempos se acercan. Esa es la mente humana. Falta poquito para que el Señor venga nuevamente, y los tiempos se acercan, ya estamos en los tiempos del fin. Entonces, nosotros nos enfrascamos en esta manera de pensar, y el enemigo nos distrae. ¿Por qué? Porque pone temor en nosotros, pone miedo. Entonces, qué necesario es venir con la mente de Cristo a poder entender su palabra y su verdad. Entonces, aquí hay dos tipos de personas. El un tipo de persona es los que somos hijos, ¿sí? Pero que todavía no ha sido sacado afuera el fruto. Todavía no. Porque
Sí, sí he recibido al Señor en su corazón, pero como que hasta ahí llegué, ahí me quedé. Hubo un estancamiento, no hay más, o sea, soy hijo y me quedo ahí, no hay un crecimiento, no hay un fruto. Soy un pámpano, pero no hay fruto. Entonces, y el otro tipo, el otro grupo, son aquellos que todavía no han abierto su corazón a Jesús. Todavía no lo han hecho, pero en quienes Dios está trabajando ahora en esos corazones. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno se pierda. Y eso ya nos dice en su palabra y nos advierte en su palabra. Él no quiere que nadie se pierda y está trabajando en sus corazones. ¿Por qué? Porque el Señor, por sobre todas las cosas, es amor y es misericordia. Definitivamente, ese amor del Señor es inigualable, inentendible con la mente humana, inentendible. Pero cuando uno viene con el Espíritu, qué maravilla. Y no se cansa uno de dar gracias del amor de Dios en cada uno de nosotros. Estos dos tipos de personas son los que existen, ¿no? Y Dios quiere que nosotros nos veamos como Él nos ve. Nos ve redimidos, nos ve regenerados y nos ve viviendo en un proceso de vernos renovados, porque la renovación todos los días. Renovar nuestra mente es cuestión de todo el tiempo, todos los días, a cada momento. Entonces, esa renovación nuestra tiene que llegar definitivamente, tiene que llegar y tenemos que hacerlo, pero en el espíritu, definitivamente. Una vez nosotros ya alcanzado esta verdad maravillosa, ahí es cuando empezamos a ser libres del raciocinio humano. Ya no con mi humanidad, ya no con mi razón. Entonces, ahí sí venimos a funcionar en la mente del Hijo, en la mente de Cristo. Entonces, aquí hay una gran pregunta. Si ya soy hijo, en este momento, cada uno de nosotros, los que estamos conectados aquí, ¿estoy presente con Dios en mí? ¿O solamente estoy yo solito, tratando de entender lo que el Espíritu nos dice? Es tan importante saber y creernos que si ya somos nuevas criaturas, creer, como quiera que nosotros nos califiquemos, nuestra realidad, la realidad de cada uno de nosotros, es que si nosotros abrimos ya el corazón a Jesús, si lo hicimos en verdad, nosotros somos hijos. Cada uno de nosotros ya somos hijos y nos corresponde a cada uno de nosotros vivir la naturaleza divina aquí ahora, en la tierra, no después, no. Esa naturaleza es para expresarlo hoy, en este momento, mañana, pasado y por siempre. Habíamos visto lo que es verdad la vez anterior y decíamos que verdad es lo que Dios me habla para comprometerse conmigo. Eso es tan importante entenderlo, porque si Él me está hablando verdad para comprometerse conmigo, entonces yo qué estoy escuchando que es verdad. ¿Dónde está? ¿Qué radio estoy sintonizando? ¿Qué frecuencia? ¿Con qué oído lo estoy escuchando? Entonces es tan importante, muchísimas veces, cuántas veces Ricardo nos ha hablado de sintonizar la radio correcta, de escuchar. Y es demasiado importante en nosotros poder trabajar en esto, saber qué es lo que yo estoy escuchando, qué es lo que estoy escuchando. Entonces, y el Señor en la palabra nos dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Yo soy una oveja que está escuchando la voz del Señor o está escuchando otra voz?
Dice que no escuchan otra clase de voces de extraños. Entonces, ¿qué tan necesario es poder escuchar la verdad, creer? Pero para eso definitivamente tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible que podamos escuchar eso. Y la palabra dice, y la verdad os hará libres. Y dice, y si el Hijo libertare, esa verdad es el Hijo en cada uno de nosotros. Pero para que esta verdad se active en nosotros definitivamente, el único recurso que nos habilita a nosotros para vivir el propósito de Dios es fe. Es fe. Sin fe es imposible. Pero no mi fe, es la fe de Él en mí. Eso es otra de las verdades que de pronto el enemigo nos engaña, ¿no? Y nosotros, sí, yo tengo fe, la fe mía, ¿no? Es la fe de Él en mí. Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros nos apropiamos de la fe de Cristo. Nuestra fe es la que nos da acceso a esa gracia maravillosa de Dios, a ese regalo maravilloso del Señor. Yo tengo fe en Cristo, y esa fe en Cristo es la que me da la fe de Cristo. Y eso es lo que me trae a la gracia de Dios, al regalo. Es maravilloso lo que el Señor nos habla en su palabra. Y Él siempre nos deja a escoger. Siempre. Siempre. El Señor siempre nos pone a escoger. Él no se impone, no nos impone absolutamente nada. La verdad que yo escuché y caló muy, muy, muy adentro de mi corazón cuando escuché que si Dios les hubiese negado a Adán y a Eva el árbol del conocimiento del bien y del mal, los hubiera esclavizado a vivir el bien, pero a la fuerza. Cuando algún momento yo escuché esta verdad, realmente caló en mi corazón. Porque yo sí decía, pero si los planes del Señor, y Él es amor, ¿por qué puso tanta cosa, tanto obstáculo para poder traernos nuevamente a Él? Y la respuesta es porque Él no se impone absolutamente nada. Él no esclaviza. Él nos trae a libertad, y la libertad que nos está dando a nosotros es esta, que nosotros escojamos. Eso es ser libre. Eso es ser libre. ¿Escoge el bien o escoge el mal? Me está dando libertad. Entonces, esa es la libertad que el Señor ahora nos da a cada uno de nosotros. Entonces, he aquí, dice el Señor, he aquí, yo pongo de delante de ti la vida y la muerte. Pues escoge, ¿qué es lo que quieres? No está hablando de la vida de ahora, donde yo vivo, y la muerte carnal. Está hablando la vida y la muerte. La vida es conocerle a Jesucristo, vivir en Él. La muerte es esa desconexión total de Él. Eso es muerte para el Señor. Entonces, recuerden, amor no esclaviza. Dios no esclaviza. Dios nos respeta. Y con esta verdad, nosotros debemos de entender que el Espíritu Santo nos ha redimido para guiarnos a verdad. Y esa verdad nos trae definitivamente libertad. Nos da la libertad. Nos da la posibilidad de vivir eligiendo participar en la naturaleza divina o no. Esa es libertad. Entonces, nosotros somos hijos no por imposición,
El Señor no nos impone absolutamente nada. Nosotros somos hijos por decisión personal. Entonces, qué maravilloso es venir a entendernos, a entender esta verdad genuina, maravillosa de nuestro papá. Qué maravilloso. Entonces, con esta verdad quisiera leer y entender con la mente de él lo que nos quiere decir. Es algo demasiado importante. Es algo que realmente nos trae a vivir esa libertad que él nos está ofreciendo ahora. En el capítulo 17, 11, del 11 al 18, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. En esta porción tan maravillosa y tan clave para saber por qué estamos nosotros aquí ahora, poder entender, el Señor nos dice que Él ha llegado a ser Dios en la tierra. Cuando Él estuvo con nosotros, lógicamente Él era Dios. Él ha llegado a ser Dios con nosotros en la tierra, con los hombres. Él ha llegado a ser Emmanuel con nosotros. Cuando estuvo aquí, Él era Emmanuel, porque estaba con nosotros, y eso es importantísimo de entenderlo. Entonces, luego de que Él ha llegado a ser Emmanuel con nosotros, se dispone a hacer la ofrenda de expiación por el pecado, ¿no? Él, en este momento de la historia, está en ese umbral de ser tomado físicamente por los guardias israelitas para ser llevado a los romanos, quienes ejecutarían esa sentencia en la cruz. Este capítulo de aquí, cuando Jesús vivía con los apóstoles y ya lo iban a entregar y lo entregaron, Jesús siempre estuvo con gozo porque sabía cuál era su destino, y él sabía que ese destino lo tenía que cumplir. Él sabía y que ese destino era maravilloso para toda la humanidad. Eso es lo que sabía él. Es como que si nosotros regresáramos a la tradición de la Semana Santa, valga la oportunidad de hablarlo ahora que estamos tan cerquita, a la tradición de la Semana Santa, y estar llorando por Jesús, ¿no? Porque Jesús es la víctima, y definitivamente, si nosotros vemos esta tradición de la Semana Santa, claro, la gente en su humanidad trata de recordar lo que Dios hizo, y la gente tiene en su religiosidad, la gente llora, acuérdense que hacen una procesión, y hay personas que ellos mismos se flagelan, etcétera. Claro, es entendible que esto hagan. ¿Por qué? Porque en ellos el raciocinio humano les lleva justamente a eso. Llorar por Jesús, llorar por lo que Jesús iba a hacer. Eso es lo que la gente hace. Y todos nos recogemos, y todo en Semana Santa. Tiene que ser un tiempo de agradecimiento a Dios por ese amor maravilloso, por haber entregado a su único hijo, haberme traído a mí, a ser poseedora de él por medio de esa cruz.
Entonces nosotros tenemos que estar clarísimos en este evento divino que se está suscitando aquí. Es necesario nosotros estar muy claros en esta verdad maravillosa. Si eso no hubiese ocurrido, no seríamos hijos hoy. Imagínense lo grande, lo que significa haber Jesucristo subido a esa cruz. Por medio de eso me hizo hija. Imagínense si nosotros hubiésemos sabido, las personas de ese tiempo hubiesen sabido que Jesús tenía que cumplir porque ellos iban a ser hijos, qué diferente hubiera sido. En el verso 11 dice, ya no estoy en el mundo. Aquí hay que personalizar. Siempre la palabra hay que personalizarlo, poner nuestro nombre ahí. Y yo diría, ya no estás en el mundo, María Eugenia. Ya no estás en el mundo. Ya no eres de este mundo. Definitivamente hay que traerlo justamente para nosotros quitarnos este miedo, ¿no? Este miedo que tenemos y poder traer y venir a libertad. Y nada nos debe distraer realmente de lo que es la verdad del Señor. Y justamente en el versículo que acabamos de leer, en el 11, decía, Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, guárdalos, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, qué maravilloso es saber que el que nos guarda realmente es Él, ¿no? Y que si algo caracteriza realmente a los seres humanos es el constante estado de inseguridad en que la raza humana vive, porque todo puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Vivimos en inseguridad de absolutamente de todo, no tenemos seguridad de nada. Ese es realmente el estado humano de la persona, y no es de extrañarse porque esa es su naturaleza. Pero ¿qué tal el Señor nos quiere librar de ese estado de inseguridad y traernos a su seguridad, que es maravillosa? Entonces, ¿qué vivimos y nosotros qué estamos viviendo ahora? ¿Qué estamos viviendo? ¿Estoy todavía en esa inseguridad humana, sí? ¿O estoy viviendo ya la seguridad divina? ¿Estoy creyéndome todo lo que el Señor dice de mí? ¿O todavía estoy pataleando y batallando con esa verdad que todavía no está siendo calada en el corazón de cada uno de nosotros? Entonces, nuevamente, el Señor nos dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas me conocen. Cuando nosotros abrimos la palabra y venimos a querer conocer y a entender las cosas de Dios, ¿qué voz estoy escuchando? Estoy conociendo que es la voz del Señor que me está hablando, o la voz de la religiosidad. Entonces, hay que diferenciar muy bien dónde me encuentro yo ahora, ¿no? Entonces, el Señor nos dice también en el versículo, nadie las arrebatará de mi lado, nadie las arrebatará. Entonces, tenemos esa seguridad de que ya soy de Él, de que nací de Él, de que soy un hijo y que nadie me va a arrebatar del lado de mi Padre. Tenemos que entrar a creernos de esta verdad maravillosa del Señor, a vivir lo que Él me está invitando a vivir la vida abundante, porque Él es abundante en gran manera. La abundancia de Él es imposible poder entenderla con la mente humana. Aquí el Señor, Jesús nos dice, el Padre es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de su mano. Nadie. El Padre y yo somos uno. Esa es la función del Padre. El Padre por encima es amor. Y nos está diciendo aquí que es nuestro protector. Es nuestro protector. Él es el responsable. Él es el responsable de mi vida. Él es el responsable. Entonces, qué lindo saber que la responsabilidad
no es mía, sino como yo ya le entregué mi vida a su hijo, entonces ahora soy su responsabilidad. Qué maravilloso es entendernos en esa responsabilidad. Venir a entender con la mente humana todas estas verdades es imposible, porque solamente vamos a caer en una religiosidad. Definitivamente necesitamos la mente de Cristo para poder entender todo lo que Él nos dice, todo lo que Él nos habla. Y ahora es tan maravilloso porque Emmanuel, en esa época cuando Jesús vino y fue Emmanuel con nosotros, Jesús estaba con los apóstoles, estaba con ellos, pero ¿qué tal que Él se va y ya no está Emmanuel? Ahora está Cristo, Dios en mí, que es totalmente diferente. Ahora ya no está conmigo, ahora está en mí, está viviendo en mi corazón, 24/7. Eso no es un regalo, eso no se llama gracia, eso no se llama amor. Definitivamente el Señor nos ama demasiado. Y cada vez que uno puede venir a la palabra a escuchar su voz con la mente de Él, uno puede darse cuenta de qué gran amor nos tiene, nos tuvo, nos tiene y nos tendrá por siempre, porque el amor de Él nunca se va a acabar. Antes de que habrían hijos de Dios, ¿no? Mucho más antes, porque ahora somos los hijos, pero antes de la venida de Jesús todavía no habían hijos, solamente había el unigénito, que era Jesús. Pero Dios guardaba, mire, cuando escuché eso también me sonó algo tan increíble. Dios guardaba, y Dios los guardaba a ellos por medio de sus ángeles, ¿sí? Pero Dios guardaba a los que le temían de la raza humana. Y la palabra dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles, en ese entonces habían ángeles. Y Él los guardaba, Él los mandaba para que guarde a sus hijos. Pero nosotros ahora ya no somos guardados por ángeles, ya no. Porque por más maravillosa y magnífica sea esa naturaleza angelical que el Señor creó, pero nada que ver con Dios mismo viviendo ahora en cada uno de nosotros. El mismo del que vive ahora acá. Entonces, una verdad que debe ser vivida por cada hijo definitivamente. Pero el hijo que todavía no tiene esto en sí, pues definitivamente vive muy expuesto a estar inseguro en la vida, a la inseguridad y a la inseguridad humana. Y lógicamente al temor, a la muerte. Y el temor de la muerte, déjenme decirle, que es la razón por la cual el maligno tiene esclavizada a la raza humana. Porque que yo sepa, todo el mundo tiene temor a la muerte. Nosotros también, en su tiempo. Pero cuando uno más viene a vida, a conocimiento de Él, la muerte ya no nos asusta, porque sabemos que es parte de la vida y sabemos qué es la muerte aún. Entonces, a mí se me viene ahora, justamente hablando de la muerte y del miedo a la muerte, pues del testimonio de nuestra madre, de mi madre, ¿no? Ella ya mayor, con sus 80 y pico de años, cuando ella se enfermaba, nos decía, creo que ya es hora de que me tengo que ir. Y cuando regresábamos a verla, decía, no, todavía no ha sido hora, ya estoy bien, ya me mejoré de esta cuestión, todavía no ha sido hora. Entonces nosotros le decíamos, pero ¿por qué ese afán de querer irse si ella es tan amada por todos nosotros y sabemos que es así? Y ahora yo sé y entiendo que ella, en su corazón, el Señor había trabajado en ella y a ella sí le había hecho ver que el morir es ganancia. Es algo que realmente lo tengo en la mente siempre y digo, ella
ella pudo ver, ella pudo alcanzar eso. Y gracias al Señor, ¿no? Por haberla llevado a ella en ese estado de anhelo de estar con Él. Estaba con Él, siempre estuvo con Él, pero no tenía nada de miedo a morirse. Es bueno compartir porque son testimonios hermosos que el Señor deja en sus hijos, justamente para que lo compartamos. Y realmente yo puedo hablar que en ella no había temor a morir, que ella pudo ver que la muerte era acercarse más a la vida y a la vida eterna, ¿no? Entonces, definitivamente el Señor es maravilloso cuando nos hace ver sus profundidades y nos hace salir de este estado de inseguridad, de ese estado de aflicción, de temor en el que muchos todavía se encuentran, ¿no? Y déjenme decirles que Él es el único que puede sacarles y traerles a vivir vida en abundancia y a esa libertad maravillosa, ¿no? Aquí nosotros podemos ver el amor eterno de nuestro amado Señor, el amor eterno de nuestro amado Padre. Nosotros solamente tenemos palabras de agradecimiento para lo que Él ha hecho en nuestra vida y cómo no amarle, cómo no amarle, cómo no glorificarle, cómo no, si nos ha dado absolutamente todo y nos dio lo más valioso para Él, a su Hijo que ahora vive en nosotros. Es maravilloso, ¿no? Que Jesús libró por su sacrificio, por lo que Él hizo en la cruz a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. ¿Qué tal? Eso no es maravilloso, eso no es abundancia para nosotros, habernos sacado de esa esclavitud y habernos traído a vida, ¿sí? Porque vivir la seguridad divina es algo fundamental para cada hijo de Dios. No inseguridad humana, seguridad divina. Es fundamental. En el verso 12 estábamos leyendo que cuando estaba con ellos en el mundo, dice, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo les guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso es saber que el que nos guardó, el que les guardó a ellos y el que nos guarda ahora a nosotros, es Jesucristo. Y en la mente de los apóstoles en esa época, que todavía no había venido el Espíritu, porque Emmanuel estaba con ellos, que es Jesús. Pedro le decía a Jesús, mi vida daré por ti. O sea, en su mente natural, mi vida daré por ti. Y Jesucristo le dice, pues yo soy el que te guarda. Y Jesucristo lo entendía perfectamente, misericordia. Y decía, yo soy el que te guarda. Entonces, miren que Jesús está transicionando, ¿sí? Transicionando en esa época, cuando estuvo con ellos, estaba transicionando y entregando esta misión al Padre y le dice, ahora tú guárdalos. Ahora tú guárdalos, papá. Entonces, saber que estamos guardados, de que el Señor, nuestro Padre, nos guarda definitivamente, es maravilloso. Saberse guardado por Él es maravilloso. Y en el versículo 13 de lo que acabamos de leer, dice, pero ahora voy a ti. Eso le dice Jesucristo, pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan el gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si esta verdad
que ya no eres del mundo, estás calando en tu corazón, está haciéndose viva en tu corazón, el mismo Espíritu Santo la va a perfeccionar esa verdad en ti, porque estamos en un proceso. Pero si todavía esto no está escrito en el corazón de cada uno de nosotros, ahora empieza un proceso. Ahora empieza un proceso, porque recuerden que Él no quiere que se pierda ni uno, absolutamente ni uno. Entonces, una es tu seguridad garantizada, ¿sí? Y esa seguridad no es por un momento, esa seguridad es eterna, eterna. Y basados nosotros en esta verdad, con la muerte, nosotros solamente estamos transicionando de cuerpo, de muerte, a vida, a vida. Entonces, ya no somos sujetos de temor. Ya no más temor. Sea por qué, sea por la pandemia, sea por la guerra, sea por la crisis financiera, sea por enfermedad, sea por asuntos familiares, fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Y a esa verdad es que el Señor nos quiere traer. A esa verdad de amor, de misericordia. Entonces, nada ni nadie te puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Eso nos dice Él y nosotros debemos creer. Debemos creer. En el versículo 16 dice, no soy del mundo como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Miren, Jesús ahí está declarando semejanza. Jesús cada vez que habla de nosotros, habla en semejanza, porque nos ve como Él. Yo no soy del mundo, tampoco ellos son. Qué lindo que Él, todo lo que dice es por semejanza a nosotros. Eso es maravilloso, ese amor maravilloso de nuestro Padre, de Jesucristo ahora, de verse semejante a nosotros. Él nos ve como Él es. Y aquí viene esta verdad. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde? El que entra realmente a vivir esta verdad, el que entra a vivir, a ser limpiado de todo ese arraigo humano que el hombre trae consigo, que trae dentro, el arraigo de sangre, el arraigo de raza, el arraigo de color de piel, etcétera. Porque sí que estamos arraigados nosotros, ¿no? En nuestra humanidad, terriblemente arraigados. Y los que ya no estamos en ese arraigo, pues Cristo nos ha hecho ver ya no el estuche de las personas, no, sino nos hace ver ya el corazón. Acuérdense que para Él no hay diferencia de personas, ni de géneros, ni de razas, ni de nada. Para Él somos uno solo, nos ve así, limpios. Entonces, hay áreas en nosotros en las que el Señor necesita santificar todavía. Necesitamos ser limpiados. ¿Cuántas áreas? Muchísimas áreas. Entonces, ese arraigo que traemos dentro tiene que ser limpiado, tiene que ser sacado, tiene que ser reemplazado por Él, por su simiente, por su vida. En la Escritura nos enseña el Espíritu Santo y nos dice que no hay judío ni griego, no hay rico ni pobre, no hay siervo ni libre, no hay sabio ni inteligente. Miren lo que dice acá, no hay varón ni mujer. ¿Qué tal? En la cuestión del género, no hay varón ni mujer. Pero nosotros no debemos estancarnos ni atorarnos
en estas partes de la Escritura tratando de entender cómo que no hay varón ni mujer. Entonces, ¿qué soy? El Señor lo dice. Y si Él lo dice, eso es. El razonamiento humano tiene que quedar a un lado, porque no podemos entender humanamente lo que el Señor nos quiere decir acá. Porque la verdad se recibe solamente de Él, en mansedumbre y en amor, definitivamente. Eso es lo que nos dice el Señor. Ya no hay nada de eso en Él, y nada de eso tiene que haber en nosotros tampoco. Porque cuando nosotros sabemos las cosas que vienen de Dios, entonces en nuestro corazón, nosotros tenemos que aceptar por fe, tenemos que creer y decir, Señor, yo recibo tu verdad. No la entiendo, pero la recibo. Y tú, encamíname a lo que tú dices. Tú encamíname. Esta parte de la Escritura o de lo que yo lea es algo nuevo para cada uno de nosotros, es algo nuevo para mí. No lo entiendo, no lo he visto. Esto me golpea, ¿sí? Esto me golpea. Pero yo estoy en ese pacto que tengo contigo, Señor. Y ese pacto es hacerme igual a tu Hijo, hacerme igual a Jesús. Y todo eso, lo que estoy trayendo adentro es lo que me estorba y necesito ser limpiado, ser sacado y ser transformado. Cuando venimos con esta actitud hacia nuestro Padre, definitivamente Él lo hace. Él lo hace y va a poner en cada uno de nosotros esa verdad maravillosa y vamos a poder entender las profundidades maravillosas de las cuales el Señor nos quiere hablar. En el versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Y en el 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Necesitamos ser santificados en algunas áreas de nuestra vida. En la mía también. Necesito sean sacadas cosas que todavía me molestan, cosas que todavía no entiendo, porque todavía obramos como si fuésemos del mundo. Y pese a que el Señor dice, ya no son del mundo, pero todavía me creo que sí. Entonces mi humanidad sale a flote y todavía estoy haciendo cosas del mundo. Y aquí vienen unas grandes preguntas que cada uno de nosotros nos hacemos. Bueno, ahora, ¿quién me va a santificar? ¿Sí? Pues mi Padre. ¿Y cómo me va a santificar mi Padre? Pues me va a santificar con su verdad, con su verdad, con su palabra. Esa es la verdad de Él. Entonces aquí o nos sometemos a esa santificación o nos ponemos en el plano religioso. ¿Qué escogemos? Ahí otra vez, escoge, nos da a escoger, ¿sí? Entonces, ¿me someto a clamar a Dios para que se me quite el pánico, el temor, o le creo? Y sé que soy una criatura nueva, que soy su hijo y que ya no soy del mundo. También nos da a escoger. Jesús, miren, que Jesús no está implorando al Padre que se comprometa a hacer algo que no está en el corazón del Padre. Acá hay otra verdad maravillosa, dice que como tú me enviaste al mundo, humanos, lo que dice Jesucristo, así yo los he enviado al mundo. Otra vez semejanza con nosotros. ¿Me veo yo enviado al mundo? Esa es la gran pregunta. ¿Me veo así enviado al mundo? Pues son verdades que tienen que calar en nuestro corazón. Es maravilloso entender que Dios envió al mundo a Jesucristo con un propósito y que luego Jesucristo envió por medio primero a los apóstoles y después a todo quien lo recibía
justamente al mundo, pero ya no somos del mundo. Eso es lo que quiere decir. Está en el mundo, pero ya no son del mundo. Entonces, está clarísimo en que el Padre le envió para dar vida a los que estaban en muerte. Dar vida a los que estaban en muerte. ¿Acaso cuando uno no va con una palabra del Señor aquí en el mundo, justamente, a nuestras familias, a nuestros amigos, acaso que cuando uno no va con una palabra en el Espíritu, esa palabra no es bien escuchada para el que quiere recibir? Claro que lo es. Eso es una comisión, pero no una comisión que me dijo que yo tengo que hacer, la gran comisión, no. Es Jesucristo en mí, hablando al mundo por medio de mí, hablando de Él. Por eso decía él, cuando vayan, todavía no abran la boca ni digan nada todavía, hasta que yo no venga a ustedes y lo puedan hablar. Ah, qué interesante. Entonces, cuando yo voy a hablar de Jesucristo, tengo que estar segura de que Él mora en mí, de lo que yo hable, sea Él hablando en mí, Él expresándose en mí. Esa seguridad es la que tengo que tener. Y esa misión maravillosa se la dio Jesucristo, y ahora Jesucristo en nosotros hace posible que esa palabra se vuelva vida. Así que es maravilloso cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de su verdad, cuando podemos entendernos en esta maravillosa libertad que el Señor nos trae, poder compartir con cada uno de los que estamos todavía en el mundo y saber que en el amor y la misericordia del Señor no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento, que todos vengan a un cambio de mente. Eso es lo que el Señor quiere, ese es su plan y yo lo creo. Lo creo y le agradezco. Así que muchas gracias por este tiempo y gracias al Señor por permitirme hablar de su palabra maravillosa y saber que el Espíritu Santo nos mueve a hablar es realmente maravilloso. Así que muchísimas gracias y amén. Amén por nuestro Padre, por todo lo que es Él y por lo que hace ahora en nuestra vida. Amén.